nos acompaña Luis Johamovich, un destacadísimo cronista peruano, autor de varios libros emblemáticos, entre ellos El Ciudadano Fujimori, ¿no? Y además autor, entre otros libros más, de un conjunto de crónicas titulado El descuartizador del Hotel Comercio y otras crónicas policiales. Subrayamos aquí el nombre del género, crónicas policiales, algo que se deja extrañar en los diarios, ¿no? Hubo alguna época, Luis, en que los diarios tenían secciones policiales abundosas y probablemente de mucho mayor calidad de la que tenemos ahora. Varias épocas, en distintos momentos, yo creo. Debe ser un reflejo en general de la calidad del periodismo, más que de la crónica policial en sí, sospecho, ¿no? Es una hipótesis. Claro, claro, claro. Ahora, uno lee las crónicas que has reeditado aquí en el Descuartizador del Comercio y yo noto rápidamente algo y quisiera saber si estoy equivocado o no. Eh, digamos, la forma narrativa está tan bien trabajada en estos textos que, digamos, si una persona no conociera el referente real, estos textos pasarían por cuentos policiales prácticamente, ¿no? Digo, no es necesario conocer el texto o la fuente para, independientemente de que sean reales o no, para disfrutar de la lectura de estos textos. Eso es un valor que tiene, creo yo, tu lenguaje y tu capacidad para trabajar un relato, ¿no? Bueno, has puesto el dedo en la llaga. Sí, porque en varias entrevistas que me han hecho, el foco está puesto en los hechos, en la parte policial, digamos, fáctica. Exacto. Y en realidad ese no es el propósito. El propósito es un ejercicio narrativo. Me hubiera gustado decirte un ejercicio estilístico, pero cuando escribí estos textos, todavía creo estaba muy influido hace 30 años de esto, muy influido por algo que las últimas décadas han casi demolido, que es la diferencia de géneros, la idea de que existe una separación tajante entre los hechos reales y la ficción, o digamos la especulación libre, para no hablar de ficción que ya pasa a otro plano. Me habría gustado escribirlos con más libertad. Ajá. Creo que este libro fue un paso adelante en ese desarrollo personal, literario, pero todavía no estaba acabado y quizá todavía no lo está. Ojalá algún día más adelante escriba un libro que realmente esté más allá de los géneros y que a partir de hechos reales, porque creo que esa es mi línea, no es la Ajá. ficción pura, excepto en cuentos cortos, muy cortos, de 2 párrafos, 3 párrafos, que más bien son cuentos fantásticos, es decir, ya se van al otro lado, este, pueda abordar temas reales con una libertad total que los géneros constriñen, ¿no? Limitan un poco. Claro, los géneros a veces tienen ese aspecto carcelario, ¿no? Pero Sí. hablando de esa libertad que tú reclamas, y yo te voy a, ojalá que, ojalá que me ligue el día, te voy a preguntar algo que podría convertirse en una confesión quizá, y es que si alguno de esos textos, en el momento de la escritura, a pesar de tener una fuente fáctica, a pesar de tener un archivo detrás, en algún momento esos textos ha entrado algún dato o algún detalle imaginario para llenar un vacío, o digamos que son textos que de alguna manera son absolutamente leales y fieles a su fuente. Lo segundo, yo creo que estuve demasiado
atado a lo fáctico. Ajá, Sin embargo, eh, creo que por ahí hay un dato imaginativo, pero muy menor, ¿ah? No recuerdo en este momento, pero el otro día lo identifiqué y me sorprendió. Sin embargo, yo estoy hablando de una libertad no para imaginar, no necesariamente para imaginar, sino de una libertad para moverte en la historia y ajá, pasar libremente a lo que podría llamarse el comentario, el punto de vista, la relectura muchos años después, en fin, un plano en el que el autor ya no está atado, por ejemplo, a transcribir información. Esa es una rémora. A mí siempre me ha molestado mucho y es mi parte no periodística, porque el periodista vive de los hechos, vive de la claro. información, o sea, es el corazón de su historia. Sin embargo, a mí el acarreo de la información me parece una limitación necesaria a veces porque el lector no tiene por qué conocer los hechos, entonces el autor se los tiene que contar. Pero al contarlo se aplana, se pone en manos de otros, te das cuenta, no lo hace Claro. totalmente personal. Entonces, esa libertad que se reclama es algo que está claramente vinculado al desarrollo de un estilo. Sí, Ajá, eso es lo que creo, que esto son búsquedas, proyectos de estilo. Todavía no habían no ha cristalizado eso. Creo que, por ejemplo, en un libro posterior que se llama Última Noticia, que son textos un muy, título muy irónico además, ¿no? sí, muy irónicos, porque es la última, la noticia más ínfima, la más olvidable, la más... Última en la tabla, digamos. sí, claro. Ya. Pero creo que allí logré esa libertad en textos breves, ¿no? Muy breves, de tres, cuatro párrafos, a veces de un párrafo, Ajá. ¿no? Pero me gustaría sobrevolar una larga historia, una gran historia, con ese tono absolutamente personal, libre, y sin embargo, fiel a los hechos, pero de una forma privada, es el punto de vista del autor el que es fiel, ¿te das Claro. cuenta? ¿Y tendrías en mente quizá una novela policial? La forma de ese libro futuro podría ser una novela policial, digamos, basada en principio en un caso real, pero que permita un desarrollo novelesco, quizá. ¿Estaríamos hablando de eso? Lo veo difícil. Por ejemplo, Sondheim, que es verdaderamente un patriarca en este Claro. género, El caso banquero, ¿no? caso banquero y otras cosas, ¿ah? Cuando Sondheim en los 70s u 80s narraba alguna historia y de pronto ponía un diálogo, es algo que yo no haría nunca. Ajá. ¿Te das cuenta? Me parece que ya eso es transgredir realidad y ficción. O contar un sueño inventado, por supuesto. Nadie sabe qué soñó el criminal esa noche. ¿Te das cuenta? Eso ya me parece una transgresión. Ajá. Yo quiero algo que sea absolutamente real y absolutamente libre. Casi es una contradicción de términos, Claro. Eh, pero creo que es posible. Si es que encuentras el punto de vista. Todo se puede decir, absolutamente todo, pero tiene que estar dentro de un punto de vista, en un contexto que le dé solidez. ¿Y existe un referente textual para eso? ¿Tienes algún referente que se acerque a ese ideal, digamos, de conciliar lo real y lo libre? ¿Ah? Dos, quizá, pero habría que,
escarbar con detalle, porque alguno me refiero a Capote, Truman A Capote, sangre fría, yo sospecho que Capote introduce muchas cosas de fantasía, de claro. ficción, pero lo hace tan bien que te lo tragas todo. Pero si yo fuera a Kansas y averiguara los detalles, entonces seguramente ya lo han hecho los norteamericanos, han escrito libros sobre qué es verdad y qué es mentira en Truman Capote, Claro. ¿no? Y otro, que es un caso todavía más fantástico y duradero, es Thomas de Quincy, Ah, por supuesto. Del asesinato como una de las bellas artes, una ¿no? de las bellas artes, ¿no? Una maravilla. Escrito Aunque en una. ahí entramos en la lógica del ensayo también, ¿no? Claro, claro. Es que este es un género en disolución y en recreación. O sea, es un ensayo, sí, pero no es un ensayo. ¿Te das cuenta? Es muchas cosas. Yo creo que los géneros están bajo fuerte ataque, ¿no? Está en retroceso muy grande, representación de nuestro conocimiento del mundo, ¿ah? No es un ejercicio Ah, por supuesto. eh, por sí mismo, es un resultado de la ambigüedad de nuestros procesos mentales contemporáneos. ¿Te das cuenta? Es mucho más grande de lo que creemos esta transformación. Y está en curso. Claro, claro, claro. Ahora, yo, digamos, noto, a mí me gusta mucho leer, digamos, casos, ¿no? Casos policiales. Hay este famoso libro de un autor alemán cuyo apellido es un poco impronunciable, pero que este fue un famoso juez penal de mediados del siglo XIX y comienzos del XX, y él relata, hace una selección de los mejores casos que le tocó ver, y son contados realmente. Te da la sensación de que el tipo está mirando las cosas con un microscopio, ¿no? Porque es el detalle a la perfección, ¿no? Pero estas cosas, ¿por qué estas cosas generan eh, tanto atractivo? ¿Por qué el mal, por qué el crimen es tan seductor? Es quizá que de alguna manera sublima nuestra propia violencia. ¿Por qué funciona tan bien este tipo de relatos? ¿Por qué sobreviven tan bien, tan dignamente? ¿Ah? Sí, sí, está tocando un tema bien misterioso y muy profundo de la psique, ¿no? Eh, ¿Qué es? Hay muchas teorías. Yo no diría una concretamente, pero hay algo de vida vicaria, es decir, todos queremos asaltar un banco, pero no nos O atrevemos fundar uno. o fundarlo, ¿no? No nos atrevemos a hacerlo, en cambio alguien lo hace. Entonces, de alguna manera nos proyectamos sobre él. No diré que todos queremos matar a alguien, Bueno, bueno, pero, pero hay un fondo homicida, pues, en la gente, ¿no? En todos. Somos unos seres civilizados con una capa de un grosor de civilización muy, muy fino, ¿no? Entonces, cuando alguien transgrede nos lanzamos, nos atrae, nos despierta algo, ¿no? Y sí, es un hecho en la cultura popular que el crimen, el mal, es cada vez más poderoso, ¿no? En la industria del cine, de la televisión, en la misma industria editorial, el crimen cada vez ocupa un lugar que de Quincy jamás imaginó hace 200 años, 300 ya, ¿no? es parte de un discurso del espectáculo, digamos, ¿no? También, Sí, sí, pero no es un espectáculo gratuito, es un espectáculo verdadero. claro. No es una simulación como podría ser un cantante que imita el amor y el paroxismo de la atracción entre los sexos y qué sé yo, y entonces entorna los ojos y llega Claro, claro. a una voz de tiple, qué sé yo, no.
Esto es rastrear en un hecho real, en un pobre individuo que está preso o que ya murió, y te das cuenta, tiene ese fondo de realidad que lo hace, no es meramente espectáculo, ¿no? Claro, yo lo decía en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno enciende un noticiero en la mañana, muchas veces me ha pasado que simultáneamente en varios canales están pasando en el mismo momento el mismo caso, ¿no? Lo cual me hace pensar en una especie de caída en el vacío ya, ¿no? Sí, Es terrible, ¿no? La sí, visibilidad del crimen quizá termina quitándole parte de su encanto, digamos, ese encanto sublimador, ¿no? sí. Es que si se hace mal, y entre nosotros se hace bastante mal, En fin, degenera en, puede degenerar en muchas cosas, en una especie de apología, de morbosidad, de atracción gratuita, de susto, de muchas cosas que en realidad no son rescatables, claro, ¿no? claro, claro. Pero eso es por hacerlo mal. No por, el problema no es la historia, el problema es cómo cuentas la ¿Cómo historia, se trata la historia? cómo ¿No? se Exacto. trata. Exacto. Ahora, tú dirías que el crimen, en este caso, el descuartizador del Hotel Comercio, son sucesos ocurridos en el Perú, particularmente en Lima. Eh, ¿Los crímenes dicen algo sobre la sociedad en que ocurren? ¿Tienen algún aspecto singular? ¿Tienen un perfil propio? ¿Qué nos Sí, dicen estos crímenes sobre Lima, sobre el Perú? el crimen es muy, por esto mismo que hablábamos antes, es muy autobiográfico. Ajá, La gente se proyecta en el crimen. Y el crimen se tiñe muy fuertemente del tiempo. El crimen es un hecho histórico, básicamente, ¿no? O sea, está totalmente movido por las circunstancias del momento. Al punto que muchas veces el criminal es una especie de autómata que actúa casi sin darse cuenta. Está actuando realmente tensiones de su tiempo. Puede ser lucha de clases, inhibiciones sexuales, sueños no cumplidos, lo que fuera, mil razones para cometer un crimen, pero que es su época, la época la que está eh, transmitiéndose, está en primer plano. Y por eso el crimen, cuando la época pasa, el crimen queda. Es decir, cada época tiene su crimen ajá. icónico, ¿no? En los 80 era Clímaco más sombrío, después fue Calígula, más atrás está Banquero, Lusa, en fin, cada época tiene un crimen que la gente recuerda como parte de su vida incluso. Es un hito. Es un hito que no lo tiene, quizá la historia política lo tenga de alguna forma, los momentos estelares de la historia política, Claro. pero la historia económica, claro, todos recordamos que hacíamos cola para comprar leche en sí, pero, Claro, claro. pero no tiene esa resonancia personal, ¿no? Y más bien la proyectamos hacia unos culpables, alguien de afuera que nos obligó a vivir eso. En cambio, el crimen lo introducimos en nuestra esfera doméstica, ¿no? Nos acompaña, digamos, ¿Ah? ¿no? Nos acompaña, Nos acompaña. nos acompaña. Bueno, Luis, el exceso de tiempo en medios, sabes que también es un crimen penado severamente, pero yo quiero aprovechar este minuto que me queda para agradecerte tu tiempo y tu palabra, y por supuesto para recomendar a los lectores que vayan ya a conseguir su copia del Descuartizador del Hotel Comercio, que es una lectura que sí paga el placer, paga el encuentro con la historia más oscura de nuestra ciudad. Así que si quiere internarse en el mundo histórico del crimen, aquí tiene una excelente guía gracias a la pluma de Luis. Hasta una próxima oportunidad, Luis. Un gran abrazo. Muchas gracias.